Buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a nuestras videoconferencias de líder de proyecto. Soy el mismo Jaime González, nada más con unos kilos menos de pelo, como pueden ver. Y bueno, para no distraernos, vamos a comenzar con un tema muy importante en manejo de proyectos, que son las mediciones, las así llamadas métricas. Si nosotros queremos saber cómo salió nuestro proyecto y no lo podemos medir o no tenemos una medición siquiera de la mínima de la incertidumbre de qué tan bien salimos o qué tan mal salimos, pues cómo podemos saber realmente cuáles son los resultados de nuestro proyecto. La enorme mayoría de los proyectos en México, y supongo que esto lo podemos hacer extensivo a América Latina, no son llevados bajo el criterio de poder tomar algún tipo de medición. Y esto es algo que debemos considerar no nada más desde el punto de vista de que uno de los criterios más importantes de la madurez en lo que es la administración de proyectos y el proceso de ingeniería, cualquiera que éste sea, ingeniería civil, aeronáutica, administración, ingeniería de empresas, no importa, repito, cuál de los rubros o cuál de las ramas tecnológicas o ingenieriles estemos tratando, uno de los criterios más importantes de la madurez de nuestros procesos es precisamente nuestra capacidad para poder llevar a cabo mediciones que van a ser indispensables para las validaciones y para las verificaciones. ¿Qué son estas dichosas mediciones? Podemos empezar perfectamente bien con unas cuantas mediciones muy sencillas y posteriormente ir evolucionando nuestra capacidad para medir cada vez más y mejor. ¿Cuáles son las mediciones más importantes? Bueno, cada organización tiene que tener un criterio de cuál es la medición importante para ella. En otras palabras, para una empresa, por ejemplo, que labora para el mercado y que gana para competir por proyectos y que también se dedica, digamos, a esto con un fin empresarial, pues obviamente las utilidades que se vayan a obtener de cada proyecto son sumamente importantes. Para una organización, en cambio, que hace un desarrollo interno, digamos, para usuarios de la propia organización, de la propia empresa, pues el terminar a tiempo dentro del presupuesto y a satisfacción de sus usuarios es el criterio más importante. De acuerdo a esto, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son las mediciones apropiadas para nuestra organización o empresa. No son los mismos para todos. De aquí se va a desprender un plan de mediciones. Desde el punto de vista del Software Engineering Institute y lo que han sido, digamos, sus principales colaboradores, las 5 principales mediciones que vamos a tener que tomar son: número 1, el tamaño de nuestro proyecto. Si estamos hablando en términos de una construcción, pues estamos hablando de metros cuadrados. Si estamos hablando de software, estamos hablando de puntos de función o de puntos de casos de uso. Por usar una figura que me encanta emplear en los cursos que doy, ¿cuánto pesa el pastel? ¿Cuál es el tamaño cuánto pesa el pan del cual está hecho o necesitamos para el pastel? Si tenemos, por así decirlo, 20 niños como invitados y cada uno va a consumir 150 gramos de pastel, tenemos que planear un pastel de 3 kilos. Esto es lo mismo que tenemos que hacer en las otras ramas de ingeniería. En el caso del software, como digo, lo podemos medir en términos de puntos de función o puntos de casos de uso. Hoy no nos da tiempo de abordar este tema, lo abordaremos en otros momentos. Número 2, el tiempo que nos tarda.
¿Cuánto tiempo nos tardó el proyecto? ¿Cuánto habíamos estimado? ¿Cuánto tiempo realmente se llevó el proyecto? ¿Y cuál es el tamaño de nuestra desviación? Tanto en términos absolutos, que es en días calendario, no tiene pierde, como lo que puede ser, digamos, nuestra desviación en términos relativos. Número 3, ¿cuál fue el esfuerzo? Es decir, cuántas horas persona se llevó en trabajo directo. Con esto nosotros podemos tener una idea del esfuerzo que proyectos posteriores se van a llevar. Número 4, necesitamos la medición de la calidad. En el caso, por ejemplo, del software, la calidad, aunque no es fácil de medir, el procedimiento es bastante directo. Lo que necesitamos saber es cuántas fallas críticas hemos tenido, por ejemplo, por hora, los primeros días en que se arrancó el proyecto, cuántas fallas críticas por hora, la segunda semana, la tercera semana, etcétera. Y también tener algún tipo de encuesta de satisfacción de nuestros clientes o usuarios. Y finalmente, de todo esto vamos a obtener nuestra productividad, tema del cual pues vamos a hablarles en otra ocasión. Con esto nos despedimos de ustedes y les deseamos muy buenas tardes.